Bienvenidos en este día especial. Estamos casi al punto del día de la resurrección y es una alegría para mí estar aquí con ustedes para compartir la palabra hoy. La semana pasada y hoy estamos reflexionando sobre dos parábolas que Jesús estaba enseñando unos días antes de su entrada triunfal. Celebramos su entrada triunfal este domingo que viene, el 14 de abril, también está conocido como el Domingo de Ramos. Y esto es lo que Jesús estaba enseñando antes de llegar a Jerusalén. La palabra parábola significa una historia con un mensaje. Quiere decir que usa símbolos para explicar un concepto. La parábola de hoy tiene varios nombres. Está en la Biblia 2 veces, en Lucas 9 y también en Mateo 25. Y se ha conocido como la parábola de los siervos, es el título que estoy usando, también del dinero y de las 10 minas. Los discípulos y Jesús estaban en camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Comenzaron en el norte y yo creo que después vamos a ver el mapa y unas cosas que yo tenía que ver porque la computadora decidió reprenderse. Entonces estamos viendo si coopera con nosotros y si no, vamos a ver. Pero pueden imaginar que Galilea está muy al norte y Jesús tenía que bajar hacia Jerusalén. La semana pasada estaba como en medio de los montes en Judea y ahora ha bajado a Jericó. Y Jericó es como 6 horas caminando de Jerusalén. Todavía bajando porque está más arriba en las montañas, bajando a Jerusalén, una altura más bajo. Entonces, están en camino para celebrar la Pascua, que es la celebración de los judíos de su salida de esclavitud en Egipto con Moisés. Entonces, Jesús está en Jericó, apenas estaba visitando a Zaqueo en su casa en Jericó y dice esto. Zaqueo está hablando, estamos en Lucas 19:8, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y luego Jesús está respondiendo un versículo después, Lucas 19:9, y dice: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La gente de Jericó estaba impresionada con Jesús porque aceptaba a Zaqueo, un pecador rechazado por la sociedad por ser un cobrador de impuestos. Vieron cómo Zaqueo cambió su manera de ser y sus prioridades. Zaqueo mostró algo muy clave para nosotros. El aceptar a Jesús como Señor y Salvador no es simplemente decir palabras. Nuestra fe debe sobreabundar de nosotros en acciones de devoción hacia Dios. Pues las personas, los que aceptaron a las enseñanzas de Jesús, estaban esperando algo aún más maravilloso, más dramático pasar en Jerusalén. Querían que Jesús les libera de los romanos. Querían liberación política. Y esto es como lo sabemos. Estoy en Lucas 19:11 y la versión otra vez es nueva traducción viviente. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia. Aquí es. Para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría en inmediato.
Él está diciendo la parábola porque las personas están pensando equivocadamente que Él viene como un guerrero para hacer un cambio en el gobierno. Y esto no es su idea. Jesús está contando esta parábola de los 10 siervos porque ellos necesitan entender algo importante del reino de Dios. Él no iba a hacer lo que ellos esperaban. Jesús quería mostrar que tomaría mucho más tiempo para ver la conclusión de la liberación espiritual del mundo. Ahora hubiéramos visto un video corto de los actores contando la parábola de los 10 siervos, pero en vez de eso yo lo voy a leer de la versión Reina Valera porque el video trataba de eso. Y dice así: la parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaban cerca a Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 más. Y también a él dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Porque pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y quítales las cabezas delante de mí. Básicamente es así. Entonces lo siento que no pudimos ver el video, pero esto es el pasaje de hoy. Entonces, nosotros estamos viendo cómo Jesús está usando símbolos para explicar algo clave. Nosotros hoy en día no ponemos mucha atención en que hay un señor de nobleza que ha salido de viaje por un largo tiempo. Pero como las parábolas tenemos que entender la cultura de los israelitas, tenemos que saber que para el siglo I esto tenía mucho significado.
Ellos entendían perfectamente bien, sino que Jesús diera que él estaba hablando de un gobernador que se llamaba Herodes Arquelao. Para poner un ejemplo, sería así hoy en día. Había una vez un líder que quería construir una pared. ¿Sabemos de quién hablo? No dije su nombre, no hablé nada más, pero todo el mundo sabemos de quién estoy hablando. Así era Herodes Arquelao para ellos. Entonces todo el mundo ya está como cargando su memoria de quién es Herodes Arquelao y está aplicándolo a lo que Jesús está diciendo. Entonces les presento a Herodes Arquelao. No podemos ver su foto, pero si vas en Wikipedia puedes ver que ahí está. Y conoces un poco de su familia. Herodes el Grande es quien habló con los sabios cuando entraron buscando a Jesús como bebé. Cuando este Herodes Grande murió, era su hijo Arquelao quien era su sucesor. Pero hay un poco de drama aquí. Él tenía que viajar a Roma para que Roma en Italia, César Augusto le diera el título de rey. No había internet, teléfono, uno no se puede hacer el vuelo rápido. Era un viaje largo, tenía que ir por un tiempo y regresar entonces con el título de rey. Era controversial porque todos en Israel y a sus alrededores esperaban que el hermano mayor Antipas hubiera sido rey. Pero resulta que el Herodes Grande cambió su testamento unas semanas más de morirse y decía ahora que Arquelao era heredero de ser rey. Pues, como imaginas, muchos no le creyeron y Herodes Arquelao tenía muchos enemigos y de hecho, como decía en el pasaje, había un grupo que fue de viaje para avisarle a César Augusto que no era capaz y no era su título ser rey. De todos modos, terminándolo corto, sí consiguió ser rey. Entonces, Jesús está poniéndose en nivel de este hombre noble quien ha ido de viaje. Entonces, estamos viendo que antes de ir, el hombre noble da dinero a unos siervos suyos. Hay varias versiones y cada versión que busqué tiene otro nombre para el dinero. Para decirles, la Reina Valera dijo minas, Dios habla hoy dice dinero, la Nueva Traducción Viviente dice 5 kilos de plata. La moneda en sí culturalmente se llamaba una mina. Y si estaban aquí la semana pasada, ya saben que un denario es un sueldo de un día de un soldado. Es pago bueno, alrededor, en términos de hoy, $100. Una mina es 100 denario. Entonces, a ver si hice bien, una mina es como $10,000. ¿Es cierto, matemáticos? ¿Tenemos a alguien aquí? Sí, ¿verdad? Entonces, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y aquí está el hombre noble dando a cada siervo 10,000 para ti, 10,000 para ti, y para ti, y para ti. Y dice, básicamente, salgan al mundo, hagan lo mejor que puedan, muéstrense fieles a mí en este mundo de oposición. Cuando regrese yo, quiero ver ganancias. Este es su directivo. Ok, sabemos que Jesús y el hombre de nobleza son iguales. Este es el simbolismo. Jesús es nuestro rey legítimo, sino que tiene que estar lejos por un tiempo. Y Jesús quería que todos supieran esto. Su reino va a tomar tiempo para preparar. Jesús está diciendo a la gente que está con él, persiguiéndole de Jericó a Jerusalén,
que todo iba a durar más de lo que ellos anticipaban. Y de hecho, nosotros hoy en día todavía estamos esperando su segunda venida. Si hubieran sabido, ¿verdad? Ellos pobrecitos, que son tantos años. Entonces, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y tiene enemigos. Y estos enemigos andan por todos lados intentando de quitar lo que es su reino. Eso también tiene significado para nosotros hoy en día. Pero regreso a mi punto porque quiero seguir adelante en lo que estaba diciendo. La parábola no concluye allí. Ya les he dado el mensaje principal, que Jesús ha venido y su reino va a tomar más tiempo de lo que nosotros anticipábamos. Pero hay un segundo mensaje, y este mensaje segundo es donde voy a sacar los 3 puntos del sermón de hoy. Y si tienes tu folleto, están escritos en la hoja y quien quiera puede usar una pluma. Y si no tenemos plumas, quizás mujeres pueden pasar unos. Ok, entonces el mensaje secundario de la parábola de los siervos que tenemos que enfocarnos se trata más de los que son cristianos y estamos viviendo en el mundo hoy en día. Este es el mensaje, debemos vivir vidas generosas, buscando maneras de avanzar el reino de Dios con los dones y los recursos que tenemos, porque nosotros somos los siervos. Jesús es nuestro Señor, o dueño, si somos cristianos. Jesús es generoso y entrega a cada uno de nosotros regalos gratuitos, regalos que pueden costar 10,000 o más, podemos pensar. Y lo hace por medio de darnos dones espirituales, recursos y habilidades, destrezas, cosas que podemos hacer bien. Somos sus instrumentos y Dios en su bondad nos regala lo que a Él vemos adecuado, Él ve adecuado. Nosotros no tenemos control de cuáles dones Él nos está dando. Y como sabemos cómo es la vida, muchas veces los recursos vienen y van en un segundo. Son del Señor. Dios nos usa para avanzar su reino. Y cada uno de nosotros estamos usados en maneras diferentes. ¿Se acuerdan ustedes que la gente persiguiendo a Jesús quería alivio del imperio romano opresivo, verdad? Esto era su enfoque. Ellos solamente podían pensar en los romanos y lo difícil de su vida. No estaban abiertos a posibilidades de más. Brinqué punto 1. Lo siento. Punto 1 primero. Dios nos ha regalado recursos. La palabra es recursos que debemos usar. Punto 1. Dios nos ha regalado recursos que debemos usar. Y estos los recursos que hablé, dones espirituales, recursos, habilidades, todo esto para mí está en esta categoría. Ok, este es punto 1. Punto 2. Ahora estamos hablando de su enfoque. No estaban abiertos a la posibilidad de otro plan. No sabían que Jesús tenía otro plan. Y el mensaje aquí para nosotros hoy en día es que no estemos cerrados a los planes de Dios, porque son mejores siempre que nuestros planes. Y este es punto 2. Dios nos orienta en la línea, sus prioridades, si le permitimos. Ahí está, qué bueno. Dios nos orienta a sus prioridades si le permitimos. Pensándolo egoístamente, nosotros aquí en siglo XXI, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, sí, mejor, cambiamos el plan. Yo vengo, voy a destruir a estos romanos ya para que estén felices? ¿Y qué tal si no vino para salvarnos?
hubiera sido bueno para ellos en plazo corto, pero nosotros hoy en día, en realidad, no creo que hubiera cambiado mucho nuestras vidas. Pero Dios, en su misericordia, su soberanía, tenemos esta salvación que es tan importante, es vida cambiante, es para lo que vivimos los cristianos. Me gustaría regresar, ya que tenemos pantalla, podemos ver nada más el mapa y el Herodes Arquelao. Ok, aquí está. Tenemos Jerusalén, súper abajo es una estrella y puedes ver dónde está Jericó. Esto era 6 horas de caminar. Y la semana pasada Jesús estaba arriba de donde decía Samaria. Entonces, donde decía Samaria, Jesús estaba allí y ahora ha bajado a Jericó y falta 6 horas de camino caminando a Jerusalén. Y nuestro querido Herodes, a ver si se puede. Aquí está. Este es el rey de cual Jesús estaba usando como símbolo en esta parábola. Muchas gracias. Y podemos pasar el video ya que lo leí y por falta de tiempo. Ok, punto 2. Sus prioridades. Entonces vemos que para el mundo la salvación es 1000 veces mejor que la liberación política que la gente quería en aquel entonces. Tengo un ejemplo de esto en la vida de mi esposo David y yo. Antes de comenzar esta iglesia hace 15 años o algo, nosotros estábamos parte de otro ministerio, un ministerio muy vivo y interesante aquí en Vineyard. Se llamaba la Casa de Gracia, House of Grace. Esta Casa de Gracia, en términos en aquel entonces no lo pensábamos así, pero era como otro campo de iglesia. Ellos rentaron un espacio primeramente en Juneway, que está en Rogers Park, digamos, Howard y Sheridan, por un tiempo, y David conocía el ministerio en aquel entonces. Tenían reuniones de iglesia y programas para las personas. Después, cuando se movió como Clark en Howard, es cuando me uní, cuando David y yo ya estábamos en noviazgo y yo había decidido hacerme miembro aquí en esta iglesia. David y yo, junto con el equipo, realizamos un servicio los domingos por la tarde. Y David y yo estábamos encargados del programa de niños y nosotros estábamos muy felices esperando, a ver qué Dios hace con esto, si va a ser su propia iglesia, si dejamos a Vineyard en Evanston y si hacemos aquí una iglesia. No sabíamos lo que Dios iba a hacer con esto. Pasando el tiempo bajo el liderazgo de un pastor africano, Drake Bulwa, muy querido de nosotros, decidieron no renovar la renta en este espacio. Y en vez de renovar la renta, iban a hacer un esfuerzo de llevar autobuses, no creo un autobús, a la zona para traer la gente gratuitamente a la iglesia aquí. Y esto duraba años. ¿Cuántos años? Ni me acuerdo. Muchos años había. ¿Alguien se acuerda de ruta de autobús aquí? Me imagino. Ajá, sí. Entonces había ruta de autobús. Y ellos pasaban y entonces venían. El resultado de eso era que ya éramos una iglesia aún más diversa, de cultura, de colores de piel, de pensamiento, de economía, estatus de economía. Y esto era el plan de Dios. David y yo y otros estábamos pensando, pues a ver qué pasa si es otra iglesia que nace aquí, no sabemos, pero era el plan de Dios, crear lo que es nuestra iglesia ahora, todos juntos reunidos, de diferentes culturas y toda nuestra diversidad aquí bajo un techo. Y qué bueno, ¿qué hubiera pasado si David y yo hubiéramos quedado allí? No sé quién hubiera comenzado esta iglesia. Entonces el plan de Dios es mucho más amplio de lo que nosotros podemos imaginar o esperar.
y debemos orientar nuestras prioridades a sus prioridades. Ok, dice ahora en Lucas 19, 13 a 14. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos, lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Vemos que existía una oposición que afectaba a los siervos, especialmente al tercer siervo, quien tenía miedo y escondió su porción. Y lo que el siervo nunca había pensado es que Dios estaba en control. Y este es punto 3. Dios se encarga de la oposición. Dios se encarga de la oposición. Hoy en día hay personas que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, pero podemos vivir confidentes porque Jesús está en control en aquel entonces y ahora mismo. Y Lucas 13, 14 indica que Jesús que tendríamos oposición, pero en 1 de Juan 4:4 es el único versículo hoy que está fuera del pasaje de la parábola. Dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Estas personas pertenecen a este mundo, pero eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Podemos vivir esta vida, podemos usar nuestros dones, podemos usar nuestros recursos, nuestras habilidades sin miedo. Podemos vivir confidentes en el futuro porque el futuro es de Dios. Su gran plan se está realizando. Es un proceso que toma tiempo y puede ser que nos cansemos, pero no tenemos que vivir con miedo. Vemos en esta parábola que el hombre noble reaccionó a los resultados que los servidores presentaron. Un siervo ganó 10 veces más y este hombre recibió 10 ciudades. Quiere decir que él iba a gobernar 10 ciudades en el reino del área. Otro siervo ganó 5 veces más y recibió 5 ciudades. El tercer siervo tenía miedo del hombre noble y solamente escondió el dinero. El dinero fue quitado y el Señor lo dio al primer siervo, quien tenía más. Y Lucas 19:26 dice por qué. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Este es otro valor del reino de Dios. Estamos viendo si somos fieles con poco, Él nos da más. Más responsabilidad, más dones, más recursos, según lo que es su voluntad. Y en versículo 27 vemos lo que dice de sus enemigos. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Podemos confiar en la justicia de Dios. Cuando Jesús regrese, Él va a reinar. Él va a tener a la mano derecha de justicia. No tenemos que tener miedo, pero tenemos que ser fieles con lo que Él nos ha dado.
No podemos con Dios decir opiniones. Es que, Señor, yo prefiero esto o esto. Tenemos que estar abiertos a su voluntad. Tenemos que saber que va a durar tiempo, que su reino puede venir mañana, pero puede ser en 100 años. Entonces tenemos que ser fieles con lo que Él nos ha dado ahora. Esta es mi pregunta para ustedes. ¿Cuál de los 3 puntos les está tocando el corazón hoy? Es punto 1, Dios nos ha regalado recursos que debemos usar. Puede ser que hoy tú tienes una petición en tu corazón acerca de recursos. Puede ser que están pasando por tiempos difíciles económicamente, o puede ser que arde en tu corazón poder usar dones espirituales que piensas que sabes, pero no sé todavía cómo usar este don, qué voy a hacer. Entonces puede ser que la oración que hago para punto 1 es para ti. O puede ser punto 2, Dios nos orienta a sus prioridades si le permitimos. Quizás has tenido un plan que tú pensaste era el mejor plan para ti. Y ahora todo está cambiando o no está desarrollándose como habías pensado. Quizás necesitas que Dios se acerque hoy y te ayude a entender tu vida, te ayude a saber que todo va a estar bien, que sus prioridades son para traer el reino a este mundo por medio de ti y hacer tu vida útil en su reino. O puede ser punto 3, quizás es punto 3 que te toca, que Dios se encarga de la oposición. Están pasando por tiempos difíciles, están viendo que no importa lo que haces, que las cosas no están saliendo bien o peor. Hay mucha opresión, hay cargas, ansiedad, muchas cosas que están fuera de sus manos. Puede ser que punto 3 es para ti hoy. Dios se acerca a cada uno de nosotros. Su presencia aquí en la viña de Evanston es algo muy rica y quiero orar por ustedes. Así que tomen la posición que quieren. Si quieren levantarse con las manos abiertas o si quieres quedar sentado con manos abiertas o tranquilos, este es tu momento para recibir. Entonces, parados, sentados aquí en la viña, aceptamos todo. Y voy a orar por ustedes y invitar que unos se acerquen para más oración si quieren. Y veo que está pasando la una, este reloj dice, entonces si tienen que ir por sus hijos, también yo entiendo esta dinámica muy bien.